Hola a todos y todas. Voy a compartir con ustedes algunos elementos a partir del lenguaje del telar, cultura y cosmogonía desde los ICOTS. Soy Gervasio Montero Gutenberg. Y bueno, ¿quiénes somos los ICOTS? Los ICOTS habitamos en la parte sureste del estado de Oaxaca, principalmente en cuatro comunidades: San Francisco, San Dionisio, San Mateo y Santa María del Mar. Pero para esta presentación nos vamos a enfocar un poco más desde la perspectiva de la comunidad de San Mateo del Mar. Nos autodenominamos como ICOS, en la literatura tradicional nos denominan como guaves. Bueno, sin embargo, desde la percepción propia hemos denominado a nosotros mismos como ICOS. Bueno, desde esa perspectiva vamos a platicar ahora esta cuestión de los elementos que se configuran desde la parte del telar. ¿Por qué hablar del lenguaje del telar? Porque cada una de las comunidades van a tener sus perspectivas y sus cosmovisiones a partir de este elemento, ¿no? Entonces, podemos ver entonces alrededor de este elemento cultural, vamos a tener muchos elementos. Dentro de ellos vamos a encontrar la parte cultural, la parte cosmogónica, la parte de conocimientos y saberes, pero también la parte del lenguaje. ¿Por qué la parte del lenguaje? Porque a través de cada uno de estos elementos vamos a obtener sentidos y significados muy distintos y particularidades muy específicas desde la visión de cada uno de los grupos. En este caso vamos a hablar de los ICOTS, que van a tener una relación muy específica y una relación cosmogónica muy peculiar también, a partir de los símbolos que van a ir mostrándose en el telar, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar del tejido ICOTS, y que va a ir mostrando su propio lenguaje, ¿no? Entonces, y ese lenguaje van a estar hablando a partir de cada uno de los hilos, pero estos hilos entretejidos entre sí, y que van a ir mostrando toda una gama de elementos, tanto culturales como lingüísticos, y que van configurando de alguna manera toda esta visión de la comunidad ICOS, ¿no? Entonces, y vamos a mostrar algunos elementos muy específicos y de manera muy genérica a la vez, ¿no? Entonces, de entrada podemos ver la cuestión del telar de cintura, con cada uno de sus elementos o gama de elementos que lo integran o que lo componen, y que cada uno de estos elementos va a tener unas funciones muy específicas también, y van a tener un sentido y significado a la vez también muy particular, porque desde la lengua misma van a estar nombrándose, ¿no? Desde el Shehkench, por ejemplo, el Omalxiel, el Neshelolag, el Kiat, el Nimil, el Oshet, el Chiltinpech o el Omalxiel mismo, ¿no? Entonces, de tal manera que cada uno de estos elementos van a mostrarnos una cuestión de metáfora. ¿Y a qué le llamamos la metáfora? En el sentido de que vemos urdimbre de manera genérica, o si lo vemos que están entrelazados de manera perpendicular, ¿no? Sin embargo, a la vez, estos urdimbres van a tener una trama a la vez, que si no tuvieran esto, no tuvieran significado los demás elementos, sino que a través de la trama se van a ir conformando muchos elementos o muchas cosas, ¿no? Entonces es como una plataforma, pero a la vez que se van a ir hilando, nos van a ir mostrando una cuestión de pensamiento, de conocimiento, y que esto se van a estar expresando a través del lenguaje, ¿no? O de la lengua misma, y que nos van a ir diciendo o mostrando, mencionando a cuestiones muy específicas, ¿no? Entonces, y que van conformando una cuestión de símbolos, pero un símbolos con significado y sentidos muy específicos, y que a la vez van conformando la cuestión
de una memoria histórica de cada una de las comunidades, en este caso como de los ICORS. Y bueno, en ese sentido, desde la perspectiva de los ICOS, el tejer hace referencia a la cuestión del caminar. Entonces, así vamos a tener el aje mandel o teje servilletas, con el aje también que se relaciona como el que teje atarraya, eh, pero eso hace referencia a la cuestión del caminar. Entonces, para los psicólogos, esta cuestión del sentido del caminar nos está proyectando, nos está llevando hacia una gama de elementos que se entrerelacionan y se entretejen para poder llevar el acto de caminar. Entonces, las personas o las mujeres en gran mayoría cuando empiezan a tejer o cuando están tejiendo, entonces están construyendo una serie de caminos entrelazados entre sí. Entonces, el ICOS del acto de caminar es que va tejiendo o va entretejiendo una gama de elementos y que lo va llevando hacia una dirección en específica. Y de alguna manera entonces va conformando esta cuestión de la relación entre la actividad del tejer, pero va a ir más allá, sino que va a estar relacionado con la cuestión cosmogónica a la vez, ¿no? Entonces, esta actividad del tejido a partir del telar de cintura, entonces no es nada más el hecho de tejer, sino que es establecer o sostener un diálogo con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues cada uno de los elementos que conforman este tejido o este telar, ¿no? Entonces, como decíamos hace rato, veíamos sus componentes, son varios, pero que van a tener una relación entre sí y que en la configuración de cada uno de ellos, pues se van entretejiendo y se van mostrando símbolos, se van mostrando significados a través de las representaciones que se van haciendo. Entonces, el hecho de tejer tanto de hombres como de mujeres en este sentido, es que parten de entrada, es que se sujetan o se amarran de un árbol o de un tronco, ¿no? Pero de ese árbol se deriva todo lo demás, porque va a ser el sostén principal, como dice la metáfora, como una cuestión del cordón umbilical, porque de ahí va a estar va a emerger todos los demás elementos, porque es el sostén principal, ¿no? Entonces, y de ahí se va plasmando un sinfín de sentidos y significados en la trama de construcción de estos elementos culturales y lingüísticos a la vez. Y entonces, el acto de tejer va más allá de eso, sino que va a haber una interrelación y una comunicación muy específica entre la persona y la actividad que está realizando en ese momento. Y entonces vamos a ver que esta cuestión del tejer va a establecer siempre en una cuestión dialógica una comunicación permanente, o lo que nosotros como ICOS le denominan como angochayonieg o relación de miradas, ¿no? Entonces, y en este angochayonieg o en esta relación de miradas, van a estar entretejidos, entrelazados y que van a ir con una perspectiva de construcción de caminos. Como hacíamos referencia hace rato, eh, cada uno de los elementos que lo componen o los urtimbres van entretejiendo en sí para formar diversos caminos o diferentes caminos, ¿no? Y estos caminos a la vez van conformando una serie de símbolos, ¿no? Entonces, si vemos en la parte del centro, a través del telar de cintura, entonces se van conformando símbolos e imágenes, representaciones, ¿no? De la vida cotidiana o de la vida cultural. Pero si vemos del lado izquierdo, también en la elaboración del canasto o el tejido de canasto, podemos ver esta cuestión
de enlace o de cruces, ¿no? Pero en cada uno de ellos también va conformando caminos. Y del otro lado, el lado derecho, el tejido de una red o de una atarraya, entonces también hay elementos a través de las mallas que van configurándose a través de elementos particulares o elementos individuales, pero se entrelazan cada uno en sí para desarrollar o conformar diferentes caminos o un entramado de caminos, ¿no? Y entonces, para los ICOTS se desarrolla de esa manera. El acto de caminar es la construcción de una gama de elementos entrelazados en sí y que te dirigen a diferentes caminos también. Y bueno, también en este sentido, ahora a través de estos tejidos o a través de estos elementos representativos, pues también están mostrando una realidad cotidiana, una realidad social, cultural y lingüístico a la vez, y que van mostrando desde esta parte identitaria de la cultura, en este caso para los ICOs. Es una forma de representación y que va mostrando justamente la vivencia y la realidad de la cultura misma y que van conformando su propio ser y sentir en un espacio y contexto específico, ¿no? Y que a la vez va mostrando su relación con la parte cosmogónica. Y esta parte cosmogónica, como decíamos, es que a partir de las representaciones o de los símbolos que van mostrando en los tejidos, van van mostrándonos o van reflejando toda una realidad social, cultural y lingüístico. Por ejemplo, en este como uno de los tejidos que le denominan como Satsndieco, serpiente con espinas, es que tiene que ver con esta cuestión cosmogónica cultural desde la percepción de los psicos y que nos va a derivar en muchos elementos, ¿no? Como alguno de estos que estoy mostrando acá, como el Montiok o la deidad del rayo, o los que se convierten, el Cherrek, como señora viento del sur, el Diek como serpiente o el Dikok serpiente nube, ¿no? Y entonces y esto tiene que ver con una narrativa icos, ¿no? Entonces, donde la serpiente quiere inundar con lluvias fuertes y todo, y que sale entonces del Océano Pacífico queriendo entrar a la comunidad icos, ¿no? Y entonces es donde interviene la deidad del rayo y que y que lo limita o le corta la cabeza, ¿no? Entonces, esta representación de la serpiente. Entonces, vemos cómo esta relación de la cuestión del tejido tiene que ver con una representación cosmogónica de toda una gama de elemento cultural, pero a la vez lingüístico. Entonces, vemos representaciones o vemos símbolos plasmados en los tejidos, pero también está llevando a mostrar toda una gama de elementos culturales, ¿no? Y que va mostrando y que va configurando la vida misma de la comunidad. Entonces, y esto tiene una relación dialógica con todos los elementos que existen o que intervienen o que integran estas actividades o estas manifestaciones o expresiones que se van desarrollando. Entonces, esto es como uno de los ejemplos, ¿no? Que pueden existir. Por eso hablamos de esta parte del lenguaje, ¿no? Entonces vemos la representación simbólica, pero sabemos también que va a tener mucha relación con una cuestión del lenguaje narrativo, ¿no? Y cada una de las culturas, en este caso los ICOs, va a tener especificidades y particularidades muy concretas. Y bueno, se va a ir manifestando también esta actividad del tejer sobre la transmisión intergeneracional, ¿no? Y desafortunadamente, como en todas las manifestaciones y expresiones culturales y lingüísticas, en muchas de las culturas también se van limitando, se van silenciando, ¿no? Entonces, en ese sentido, para los hijos también ha pasado de esa manera. Sin embargo, también ha existido iniciativas, ha existido organizaciones, ha existido
como motivaciones también en tratar de fortalecer toda esta cuestión y lograr un continuum cultural, como lo he denominado, ¿no? En este sentido de que pues se pretende que las nuevas generaciones pues se vayan apropiando de todos estos elementos culturales y lingüísticos también, ¿no? A partir de la interpretación o a partir de los significados que van reflejando cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, es así que se ha creado grupos de niñas, como vemos en las imágenes, eh, para tratar de fortalecer toda esta práctica cultural. Pero como decíamos hace rato, no es nada más una práctica cultural en sí, sino que lo que engloba o lo que lleva más allá de al realizar cada uno de estos elementos, ¿no? Desde la interpretación de los símbolos y de las expresiones, pero también de las manifestaciones desde el lenguaje mismo o de la lengua misma. Y bueno, finalmente podemos hablar que los tejidos a través de los telares tienen un lenguaje específico y van conformando y almacenando información cultural, ¿no? De la misma manera que lo hace la escritura, por ejemplo, ¿no? Es decir, van dejando huellas, pero esas huellas son portadores también de una historia de exclusión y a la vez de resistencia, es decir, como estamos mencionando hace rato, esta relación de las expresiones, de las simbologías, con la cuestión de una narrativa cultural y que muestra una historia específica del pueblo, de la comunidad y de la cultura misma. Y entonces van conformando entonces a través de estos tejidos pues toda una gama de elementos y que se quedan plasmados así como parte de la historia, ¿no? Y que estamos mostrando que seguimos resistiendo, ¿no? En este mundo global que estamos viviendo hoy día. Pero de la misma manera podemos hablar del hilo o de cada uno de estos urdimbres como expresión cultural que teje un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Es decir, como decíamos hace rato, que va mostrando una cuestión histórica, pero también una cuestión de la realidad misma en la que estamos, ¿no? Que seguimos presente, que seguimos estando aquí y que cada una de estas representaciones o simbologías pues van mostrando todo el complejo cultural y lingüístico que cada una de las culturas manifiesta, ¿no? En este caso como el ICOTS o como la cultura ICOS. Entonces, lo que se busca es que estas expresiones se mantengan vivas y no silenciadas, ¿no? Y cómo se puede hacer esta cuestión, pues es la transmisión intergeneracional, ¿no? Entonces, eh, y este va a tener vínculos muy concretos y estrechos entre los objetos que comparten un tiempo, un lugar, un espacio, una realidad y los objetos con sentido y símbolo, ¿no? De todo aquello que se ha vivido y que desafortunadamente, muchos de estos elementos para muchas culturas se ha encaminado a destejerse, ¿no? Es decir, muchas de las expresiones culturales y lingüísticas se están silenciando, ¿no? Sin embargo, es importante recordar entonces que nosotros, los que estamos implicados de alguna manera en este terreno, tanto cultural, lingüístico, educativo, pedagógico, que debemos de pensar que somos artesanos todos, no solamente artesano en el sentido del tejido, del arte de tejer o de utilizar hilos, urdimbres y toda esta cuestión del telar de cintura, muchos de los de las comunidades o de los habitantes de las comunidades lo siguen haciendo. Sin embargo, repito esta cuestión, debemos de sentirnos como artesanos de nuestra propia memoria
y artesanos de la esperanza, ¿no? Cada quien en, en los elementos, espacios que realiza, entonces va tejiendo también elementos que van a ir abonando en pro de estas cuestiones, háblese de la cuestión cultural, lingüístico y comunitario, ¿no? Entonces, esta parte de los tejidos nos muestra esta relación estrecha que tiene con la cuestión cultural, con la cuestión lingüística, con la cuestión cosmogónica, y que a la vez son una muestra de la realidad y donde se van emergiendo muchos elementos y a la vez van conformando y van plasmándose como la historia misma, ¿no? Entonces, como decíamos hace rato, como algo como lo que hace la escritura también, pero desde esta cuestión de los tejidos y que muestran a través de los sentidos y significados de las diferentes simbologías y representaciones que realizan. Muchas gracias por su atención.